nota biográfica que apareció en la pantalla y sin más introducción te damos paso a la charla tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Hasta qué hora tenemos para que yo me calcule? Porque no sé. 6:30, perfecto. No, sí, yo voy a ser muy breve porque lo que vengo a explicar es una cuestión muy concreta. O sea que, bueno, yo lo que les voy a decir es que en el último medio siglo, y más aún en los últimos decenios, los tratadistas de la historia nobiliaria española vienen debatiendo insistentemente acerca de la posible pervivencia de la nobleza no titulada en España. La titulada es evidente, está en el Boletín Oficial del Estado, no presenta ese problema. Un sector de la doctrina, entre los que me cuento, niega tal pervivencia, al menos en términos jurídicos y legales y en términos generales. Sus más egregios representantes fueron, porque por desgracia ya se han muerto, el conde de Borrajeiros, magistrado del Tribunal Supremo y prócer en esta casa, y el doctor don Francisco Manuel de las Heras Borrero, que era un alto funcionario de la Unión Europea y que también publicó líneas muy estimables. Con ellos concuerdan además el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo, nada menos. Pero frente a estas instituciones y personalidades han estado y están otros autores igualmente respetables, como lo son los catedráticos don Feliciano Barrios, don Javier Alvarado y doña Yolanda Gómez Sánchez, entre otros, y también asociaciones beneméritas por su dedicación a los estudios nobiliarios, cuál es esta Real Asociación de Hidalgos de España que hoy nos acoge. Es decir, hay un sector legalista y que pensamos que la nobleza o es ley o no es nada y aún incluso corre el peligro de no ser más que vanidad, y un sector más voluntarista, más de tintes historicistas o sociales, como se quieran. La palabra sería socialista, pero claro, eso significa otra cosa. Bien. En ambos casos son posturas respetables y abiertas al debate y como no puede ser de otra manera. Bueno, no es este el momento ni la ocasión de tratar por menor las respectivas posiciones enfrentadas en este interesante debate. Mi propósito es hoy otro distinto, muy otro. Lo que hoy me mueve a tomar la palabra y la pluma, cuando se imprima, son algunos hechos que vienen a confirmar que en este asunto no todo es blanco o negro, sino que hay algunos indicios y no pruebas de la efectiva pervivencia legal de la nobleza no titulada en la España contemporánea, es decir, a partir del advenimiento del sistema constitucional allá por los turbulentos años de 1834 a 1837. Y estos hechos se refieren a la posición que en este asunto tomó muy decididamente el entonces denominado Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de la muy antigua, muy noble, muy leal, muy heroica, imperial y coronada Villa de Madrid, la Villa y Corte, es decir, la capital del reino. Y ello a pesar de que a lo largo del siglo XIX el concejo madrileño estuvo regido muchas veces por los progresistas, es decir, por los partidarios de lo que hoy llamaríamos la izquierda, por lo tanto, cabe suponer que opuesta a cualquier veleidad de tinte nobiliarista. Bien. Salvo para los especialistas, resulta muy poco conocido el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid mantuvo abierto a partir de 1833, es decir, más o menos la época de la llamada confusión de estados, su padrón de nobles. Por eso, a lo largo del resto del siglo XIX y del primer tercio del XX, hasta el golpe de Estado republicano de abril de 1931, fueron muchos los nobles no titulados que en él solicitaron y obtuvieron su inscripción, es decir, su reconocimiento legal. El procedimiento administrativo para llevar a efecto lograr tales empadronamientos era sencillo pero riguroso. A la solicitud firmada por el interesado y dirigida al alcalde corregidor, más tarde llamado alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid, se debían acompañar documentos y probanzas nobiliarias de rigor. Una vez recibidos todos los documentos, el negociado de Gobierno Interior Municipal emitía un primer informe al que seguían los de un regidor o concejal y el del procurador síndico. Si todos ellos eran favorables, el alcalde emitía el decreto ordenando la inscripción del interesado en el padrón de nobles municipal. Esos expedientes relativos a las inscripciones se conservan en el archivo de Villa, junto a la documentación nobiliaria de los siglos antecedentes. Y antes de pasar adelante, conviene recordar, aunque no haga falta en realidad, que en la Villa y Corte de Madrid, como capital del reino, pues fueron numerosos los grandes y los títulos que residieron o que estuvieron empadronados, y más aún los caballeros de las órdenes o los simples hidalgos.
Además, en Madrid regía el sistema de mitad de oficios reservado a la nobleza, impuesto en Castilla desde los días de don Alfonso XI, a principios del siglo XIV. En virtud de las sentencias dadas por el juez Alonso de Montalvo en 1454 y por el corregidor Juan de Bobadilla en 1477, confirmadas en todas las demás y sucesivas ordenanzas municipales, en Madrid estaban reservados al Estado Noble los oficios concejiles de procurador síndico general, secretario del ayuntamiento, mayordomo de propios, alcalde de la hermandad, alcalde de la mesta, alguacil, mayor de la cárcel, un procurador de los dos que tenía Madrid en las Cortes, el diputado de millones y otros oficios menores. Estos eran los llamados oficios de concordia, que se mantuvieron hasta la reforma municipal de 1835. Y todo ese pasado tan rico nobiliario nos lo recuerda la extensa documentación atinente que hoy se conserva en el archivo de Villa y que muy poca gente consulta y muy poca gente conoce. Los expedientes de empadronamiento datados en el siglo XIV son 4. Del siglo XV-XVIII, del siglo XVI-XX, del XVII 200, del siglo XVIII 1700 y del siglo XIX más de 600. Además, en el archivo de Villa se custodian 15 libros de elecciones de oficios. Los últimos padrones, por cierto, los libros de empadronamiento, de los que estoy tratando, corren entre los años 1817 y 1931, es decir, sobre todo a partir de 1833, cuando ya regía plenamente el sistema constitucional y donde la nobleza no titulada ya no estaba reconocida por el gobierno, digamos, al nivel gubernamental. Se conservan además otra documentación amplísima, como los expedientes de elecciones de oficios de concordia, etc. Mi buen amigo y llorado amigo Fernando del Arco hizo un completísimo índice de todos estos expedientes y empadronamientos, más de 11.249 en total, en los siglos de la Edad Moderna hasta 1931. Volviendo a nuestro asunto. El caso es que entre 1834 y 1931, cuando la nobleza no titulada ya había desaparecido del ámbito legislativo y político español, fueron muy numerosos los reconocimientos oficiales realizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid en favor de nobles no titulados. Notemos que en un gran número de casos se trataba de personas admitidas en el cuerpo de caballeros hijosdalgo de la nobleza de Madrid, establecido en 1782 por el buen rey Carlos III y puesto bajo la protección regia, por lo que desde 1904 goza del título de real. Ese estado de cosas concluyó abruptamente en la primavera del 1931, cuando los partidos republicanos llevaron a efecto con éxito su tristemente célebre golpe de Estado del 14 de abril de 1931 contra un régimen constitucional y democrático como era la monarquía alfonsina. Lo curioso es que en 1953, es decir, tras la Guerra Civil, tras la penosa posguerra, restaurada en 1948 la legislación nobiliaria, y desde luego ya bien asentado el régimen franquista, el entonces alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, que no era otro que don José Finati, escribá de Romaní, conde de Mayalde, el famoso conde de Mayalde, quiso restaurar el padrón de nobles de la villa, que había estado vigente hasta 1931. Y para ello propuso al plenario municipal una moción, cuyo es muy prolija, tiene además una parte, en fin, que pretende dar un fundamento historicista a todo ello y que no les voy a leer porque son 4 páginas, en las cuales hay cosas que son muy ciertas y otras que son más discutibles. Pero sí les leeré lo que dice el acuerdo que se tomó. Por las razones expuestas, el alcalde presidente se honra en proponer al excelentísimo ayuntamiento en pleno, no les he puesto ninguna, estas son las ordenanzas del cuerpo del siglo XVIII, esta es la Casa de la Villa, donde tuvo lugar una ceremonia a la que luego me voy a referir, en la Plaza de la Villa. Este es el conde de Mayalde del que les estoy hablando. Bien, por las razones expuestas, el alcalde presidente se honra en proponer al excelentísimo ayuntamiento en pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, se acuerda restablecer el secular padrón de nobles de Madrid. Segundo, el excelentísimo ayuntamiento podrá en cada caso, cuando lo estime pertinente y en virtud de recibimiento por el mismo, la inscripción en el mentado padrón de los caballeros del Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid que hubieran ingresado previamente en el mismo, justificándolo con certificación dada por su secretaría y visada por el serenísimo señor presidente, en que conste su ingreso con aprobación de su expediente de genealogía, nobleza y cristiandad, exigido siempre y con todo rigor por sus estatutos y reglamentos en lo referente a sus 4 primeros apellidos. Entonces, desde primeros del siglo XX,
se había cogido o se había tomado el nefasto acuerdo de exigir 4 abolorios, la prueba de nobleza cristiandad y limpieza de los 4 abuelos. Luego se redujo a 2, pero hasta 1909 era 1 solo, es decir, que es lo que en puridad debió de mantenerse. Tercero, se interesará de la Junta de Gobierno del Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid el apoyo y la colaboración indispensable para restablecer y poner al día el Padrón de Nobles de Madrid, interrumpido desde 1910. Eso decía, realmente hay inscripciones posteriores. Según acredita la documentación conservada en el Archivo de Villa. Madrid, Casas Consistoriales, 25 de febrero de 1953. El alcalde presidente. Y a continuación, el Ayuntamiento en pleno, en sesión pública extraordinaria de 27 de febrero, dada cuenta, previa a su declaración de urgencia por unanimidad de la precedente moción de la Alcaldía-Presidencia, se acuerda de conformidad con lo propuesto en la misma y el señor alcalde, por decreto de esta fecha, ordena el cumplimiento de lo acordado. Es decir, se restauró en España ese padrón de nobles. Bien, la moción de Mayalde no sabemos quién la fomentó o la movió. Tengo para mí que fuese don José María de Palacio y de Palacio, marqués de Villarreal de Álava, porque en un discurso que pronunció después, para festejar el acuerdo, vierte frases y conceptos muy similares. Lo importante, creo yo, es que tal acuerdo municipal mantiene su vigor legal hasta hoy, al menos de iure, y creemos que tuvo aplicación hasta la década de 1980, pues por entonces, cuando el autor ingresó en el repetido Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, aún se llevaba a efecto lo dispuesto en él. Lamentablemente, desde pocos años después, y a pesar de que los sucesivos señores alcaldes de Madrid han pertenecido al Real Cuerpo y asistido a sus funciones, con toda solemnidad, incluso acompañados de maceros y guardia municipal vestida de gala, los dirigentes corporativos han hecho y siguen haciendo notoria dejación de sus funciones y deberes y no han mantenido corriente ese padrón de nobles de Madrid, pese a ser, creo yo, un tesoro destacado de su rico patrimonio histórico inmaterial. En fin. Este importante acuerdo del primer Ayuntamiento de España, quizá no el único, tengo noticias de que el Ayuntamiento de Vitoria, capital de Álava, también lo hizo por esas fechas, viene a confirmar plenamente cuando decíamos al comienzo de estas líneas. Es decir, que pese a la desaparición de la nobleza no titulada del panorama público, oficial y legal español hacia 1833-37, aún mantuvo y obtuvo algunos reconocimientos legales por parte del Estado y de otras instancias oficiales, como es la que glosamos. No es la única, estos 2 padrones de nobles. En el importantísimo ámbito fiscal y tributario también se mantuvieron algunas referencias a la nobleza no titulada, asunto sobre el que tengo escritas y publicadas varias páginas. Y es un asunto, además, verdaderamente interesante porque se ha mantenido hasta una ley, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que afecta también a los títulos y a las condecoraciones, hasta el 1 de enero de 1981, es decir, en pleno régimen constitucional vigente de la Constitución de 1978. En un principio, este acuerdo del Ayuntamiento madrileño fue muy bien acogido por la nobleza titulada y también por la no titulada, muy especialmente, claro, por el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, que para mí es una de las solas 7 corporaciones nobiliarias que merecen en puridad tal nombre, ya que goza del reconocimiento oficial no solo de la corona, sino el del Estado. Como digo, se han pagado impuestos hasta 1980. Cuando yo ingresé entonces en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, fue lo primero que me dijeron: tienes que ir a Hacienda a pagar el impuesto. Y no tardó mucho este Real Cuerpo, presidido entonces desde 1909 por Su Alteza Real el Infante don Fernando María de Baviera y Borbón, en demostrar la gratitud al alcalde, que fue recibido en su seno poco después, en 1956, y tomó posesión pocos días más tarde, en medio de una brillantísima y extraordinaria ceremonia que tuvo lugar en la Casa de la Villa y de la que he conseguido algunas fotografías. No les voy a cansar con el relato detallado, pero hay que decir que fue una ocasión importante, con toda la policía municipal, como ustedes saben, con los cascos y los penachos y todo, formada en las escaleras, en fin, al Real Cuerpo se le trató poco menos que con honores de Estado. Como digo, el relato lo tengo completo. Tengo también el relato de lo que pasó un mes más tarde, cuando el Real Cuerpo honró a su presidente, el Infante de Baviera, que es este señor que está aquí con el uniforme del cuerpo, con un almuerzo en el Hotel Ritz, del que conservo también hasta un menú y los discursos que se pronunciaron y demás. Y también en 1953 la entonces naciente Asociación de Hidalgos afuera de España, a través de su secretario y director de la revista Hidalguía, felicitó al conde de Mayalde, alcalde de Madrid, en estos términos:
Vaya al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa y en particular a su excelentísimo señor alcalde presidente nuestra felicitación y gratitud por este primer acuerdo tomado en pro del justo reconocimiento de la hidalguía y rehabilitación de su estado, al iniciar la continuación de uno de los documentos más clásicos como probatorios del mismo. Hay que decir también que pronto mudó de opinión, porque claro, ese es el salón de plenos donde tuvo lugar una junta extraordinaria del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, donde se invistió al alcalde. Estas son algunas fotografías del acto, al alcalde y a otros caballeros y damas. Y es muy significativo cómo también una norma antigua que había desde época de Felipe II, por ejemplo, en las procesiones, está establecido en varias ciudades de España que donde vayan los caballeros se junten con los letrados, con el Colegio de Abogados, en una palabra. Así todavía se ha hecho en Segovia pues, hace menos de una semana. En este caso se hizo una cosa muy parecida, es decir, los caballeros del Real Cuerpo que estaban en el acto se intercalaron con los concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, lo cual, en mi opinión, no es poca honra. Esa es la parte de las damas, con los caballeros detrás. No son muy buenas, no he tenido tiempo de encontrar otras mejores, pero bueno, por lo menos da una idea de la solemnidad del acto y bueno, del honor que se hizo al Real Cuerpo recibiéndole de esta manera en el Ayuntamiento. Después, como decía, la Asociación de Hidalgos entonces mudó de opinión porque, claro, estaba muy limitado la inscripción en los padrones a los miembros del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Y entonces, hasta en 8 ocasiones, dirigió 8 escritos distintos, hasta 1960 y tantos, muy interesantes, en fin, protestando, diciendo que había que abrirlo y demás. Bueno, en algunas, porque venían a justificar, claro está, que en Madrid había más nobles que los que estaban inscritos en el Real Cuerpo. El problema es que también por ley de la época de Carlos III, técnicamente hablando o legalmente hablando, no hay más nobles que los que estén en el estado de caballeros, es decir, en el Real Cuerpo. Lo que pasa es que luego el Real Cuerpo había inventado todo esto de los 4 apellidos, los 2 apellidos, y eso fue una tontería muy típica de la época, con un ánimo también de, ¿cómo diría yo?, de equipararse a las órdenes militares. Sobre todo después de la Guerra Civil, lo hizo también, otras órdenes o otras instituciones. Por ejemplo, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, los actos antes del año 31, se habían hecho siempre con el uniforme y la capota, la capa corta, llega más o menos por la rodilla. Y después de la guerra, no sé en qué época, quizá en los años 50, pues empezaron a ponerse un manto capitular y con, en fin, una imitación de las órdenes militares que, en mi opinión, no tenía mucha razón de ser. Bueno, yo no les voy a cansar porque es otra historia con los argumentos de unos y otros, pero en una cosa sí tenía razón la Asociación de Hidalgos, en otras no, pero en una sí la tenía, y es que proponía que en el Real Cuerpo se pudiera ingresar con la prueba de un solo abolorio, es decir, la línea de baronía. Como digo, de todas formas es una polémica interesante, pero de un interés menor. Esta es, en todo caso, y con esto termino, una de las pruebas de que la nobleza no titulada tuvo una pervivencia, esta y la fiscal, que ya he hecho mención y lo he tratado en otras ocasiones. Yo repito, no soy muy partidario, soy muy legalista. Sigo pensando que la nobleza o es ley o no es nada. Pero, en todo caso, esto es ley, es decir, esto es un reconocimiento oficial importante. Habría que comprobar qué pasó en Vitoria en la misma época, porque insisto en que no fue el único padrón del que tengo noticias, y habría que animar al Real Cuerpo a que en fin, mantuviera o recuperase ese padrón y también a que quitase, digamos, tanta prueba de apellidos. El Real Cuerpo también yo creo que puso los apellidos no solamente por un afán de parecerse a las órdenes, a las 4 órdenes militares, sino también, y a Malta, sino también a las reales maestranzas. Ya había habido un intento de convertirse en real maestranza en 1807 con Godoy, que no tuvo efecto por, en fin, el motín de Aranjuez y demás, pero que eso sí tenía sentido, es decir, el Real Cuerpo sí tiene una cierta concomitancia con las maestranzas. No todas, también hay que decirlo. No todas las cosas son iguales. Las maestranzas son cuerpos para educar a la nobleza en el manejo de los caballos e informar futuros oficiales de caballería, es decir, y las órdenes militares también, es decir, son cuerpos o corporaciones, como decía un llorado amigo mío, el conde de la Conquista, son corporaciones de bota y espuela. Mientras que, en cambio, el Real Cuerpo es más bien de calzón corto y zapatilla con hebilla de plata. Es un cuerpo más palatino, por así decirlo. No es exactamente una maestranza. Pero eso no hubiera sido descabellado, el equipararse a las maestranzas. En todo caso, en este momento sería útil que se simplificasen esos estatutos y se permitiera el acceso con el solo abolorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso. Pues ya está. Sí. Tenemos un par de minutos si alguien desea preguntar o efectuar un comentario o alguna alusión a la clara exposición de Alfonso sobre este tema que, como él dice, sigue siendo muy polémico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me he explicado muy Alfonso, bien. has explicado maravillosamente, no hay preguntas. Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a la siguiente conferencia en un par de minutos. Bueno, a Luis sí.